Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos. Hoy tenemos la sesión del caso de estudio número 2. Estamos en nuestra séptima semana y básicamente pues hoy nos toca repasar el caso de estudio número 2, ¿no? Yo he preparado una pequeña hoja de ruta para un poco guiar en la reflexión del caso y pues voy a compartir esta hoja de ruta para un poco ir analizando lo que vamos a afrontar en el caso, ¿no? Básicamente, el caso está relacionado con temas de equidad de género. Es un caso interesante en donde queremos abordar los temas de liderazgo, el tema de gestión del talento, marca empleadora orientada hacia el tema de equidad de género, ¿no? Entonces hay unos objetivos tal vez interesantes del caso, si usted lo revisa, parte por el análisis de la trayectoria y las competencias de la protagonista, que es la señora Lang. Creo interesante también hablar de esto, de cómo la gestión del talento, el liderazgo, la marca empleadora puede posicionar realmente en los temas de equidad de género, ¿no? Creo que aquí hay algunas metodologías, algo interesante que se puede usar, algo que incluso yo he preparado basado en mi experiencia en compañías, he traído algunos ejemplos de lo que se ha hecho y pues espero que les sea de utilidad tanto en lo profesional como en el caso de estudio, ¿no? Yo creo que más allá del caso de estudio, estas transmisiones, digamos, de experiencias buscan justo dejar una buena práctica para que usted también las pueda en algún momento implementar en su organización, ¿ya? Y uno de los elementos interesantes es esto de, vamos a trabajar en el caso en lo que son medidas eh, inclusivas en los procesos de selección, ¿no? Medidas inclusivas que pueden favorecer estos elementos de incorporación de gente, ¿no? Entonces, esto es un poco el caso de estudio que vamos a centrarnos. Y yo he preparado una especie de línea de tiempo, ¿no? Considerando a la protagonista. Básicamente la protagonista arranca en los años 60, ¿no? Me gustaría que reflexionemos un poco sobre la condición de los años 60, ¿no? La protagonista está estudiando en ese momento en el college eh, administración y lógicamente ahí el primer elemento que se da es esto de la inclusión de mujeres en los temas universitarios. No era usual, no era algo muy visto de buena manera, y desde ahí comienza cierto elemento de resistencia, ¿no? Comienza en los años 60 el tema de 60, 70, el tema ya de su parte profesional, ¿no es cierto? Y aquí comienza justamente el primer choque, ¿no? En el caso es muy apreciable el tema em, de la oposición de la gente a las mujeres en el rol de las organizaciones, ¿no? Y aquí hay tal vez el primer ejemplo interesante, es este ejemplo de la jefatura que tiene ella, en donde hay una especie de mentoría, ¿no? Para generar este proceso eh, llamemos, de involucrarse, no en los temas de feminismo, pero sí en los temas de la inclusión de las mujeres en el rol empresarial, ¿no? Entonces, creo ahí que se da lo que en el coaching llamamos nosotros el quiebre, es decir, una situación que te lleva a reinventarte, a replantearte los objetivos y que muchas veces es el motor de las cosas para que podamos emprender acciones concretas, ¿no? Esto me parece interesante porque de manera posterior, ya en los años 70, al inicio de los años 70, eh, Lang regresa justamente a la parte de estudios, comienza a estudiar su MBA y se centra, pues lógicamente, en temas desde el punto de vista de capital humano, centrándose en el área de tecnología. Y se vincula a los temas de carácter tecnológico y comienza, digamos, su crecimiento desde el punto de vista profesional, ¿no? Ahí pasa a algunas compañías que en su momento fueron una representación interesante en los temas de tecnología, eh, hasta más o menos, digamos, en este caso, esta empresa en donde participa Altavista, en donde participa como fundadora y donde pues al final del día ella pasa también de manera posterior a ocupar un rol
más de asesora, más de miembro de directorios, y apoyando, digamos, en este caso, los temas de negocios desde el punto de vista de fundaciones o emprendimientos, ¿no? Entonces, creo ahí un poco la trayectoria de ella, que nos deja una figura interesante, ¿no? Hay algunos hitos en la trayectoria que yo los he destacado, los voy a presentar justamente dentro de esto. Creo que los hitos que ella, la protagonista, afronta, el primero es este proceso de digitalización, en donde a través de los temas de tecnología, vemos que la inclusión de la tecnología en las empresas nos lleva a procesos realmente de modernización, a procesos en donde ciertas tareas eran de orden manual y ahora pasan a ser respaldadas por temas tecnológicos. Esto da un posicionamiento, un crecimiento, son oportunidades dentro del tema profesional, ¿no? Lo otro, hay un tema crítico en uno de los negocios de las empresas en donde ella tiene que decidir elementos de financiamiento, ¿no es cierto? Elementos desde el punto de vista de apalancamiento del negocio, ¿no? Ciclos económicos que pueden un poco reflejar la necesidad de capitalización, eh, que pueden reflejar la decisión de ahorrar gastos, y cómo esto se confronta, vamos a ver más adelante, hay otra lámina, y cómo esto desde el punto de vista empresarial nos puede llevar a tomar decisiones, ¿no? Pero creo que aquí el tema interesante es cómo podemos ser recursivos en los temas de apalancamiento de un negocio, ¿no? Lo otro, creo esto también destacable en el caso, cómo los negocios, digamos, entran en un tema de expansión. Comenzamos a ver la presencia de compañías ya no solamente nacionales, sino empresas que comienzan a tener un alcance un poco más global, eh, en donde tenemos que afrontar, ya vemos, la decisión de incorporar culturas locales a la gran cultura organizacional, ¿no? Y esto, tal vez a los que hemos trabajado en compañías multinacionales, lo llamamos customizar, ¿no? A veces tenemos algunas normas, a veces tenemos algunos elementos desde el punto de vista de casa matriz y que tenemos que bajarlos a la realidad de la cultura, a la realidad de los países, ¿no? Entonces, creo que acá el caso también te da una buena visión de estos elementos, ¿no? Y cómo también se puede subir temas culturales hacia los temas, digamos, de casa matriz, ¿no? El proceso tal vez más interesante que tiene relación con el caso es esto de la diversidad, ¿no? Eh, y tal vez acá lo vamos a discutir también en el arranque del caso, pero usualmente los temas de diversidad a veces tenemos un enfoque limitado. Yo destacaría que a veces cuando hablamos de diversidad tenemos tal vez solo la visión de la parte de género, ¿no? Es decir, pensamos que diversidad es simplemente tener la capacidad de incorporar mujeres en una organización o en el caso de que sea una organización con un grado de mujeres que ha venido en su trayectoria, incorporar hombres, ¿no? Es decir, pensamos que únicamente la diversidad está reflejada en los temas de género. Quisiera romper ese paradigma y hablar que la diversidad va más allá del género, ¿no? Hoy vamos a hablar de los elementos de diversidad pensando en los procesos, digamos, de orientación sexual, que a veces se los relaciona con el género, pero quisiera que vea un poquito más allá. A veces la diversidad también se relaciona con los temas de raza, ¿no? Con los temas de nacionalidad. Ojo, la raza es muy distinta a la nacionalidad. Con los temas de edad, con los temas de discapacidad, con los temas de vulnerabilidad, que creo que es un poco lo que deberíamos analizar como organizaciones cuando hablamos de diversidad. Y no solamente pensar en las políticas de género, ¿no? Ahora, una parte interesante es este que yo decía, ¿no? Un dilema crítico que tiene que afrontar nuestra protagonista del caso es justamente en donde en la compañía que ella está gestionando tienen dos elementos opuestos, dos elementos muy críticos. El primero está reflejado en este caso en el tema de invertir en nuestro personal, invertir en la formación, invertir en el talento, invertir en la retención de colaboradores valiosos versus el tema de recortes económicos por crisis, ¿no? Creo que esto es uno de los aspectos que también en la gestión de talento humano a veces tenemos que afrontar. Es decir, tenemos una decisión por parte de los accionistas, por parte de los dueños de la compañía, en donde nos dicen necesitamos reducir costos, necesitamos hacer eficiente el negocio.
Y uno de los principales elementos que se reducen automáticamente son las inversiones en formación, en entrenamiento, eh, y en alguna medida también se toman decisiones de reducción de la plantilla, reducción de la mano de obra, ¿no? Y esta es una decisión que en ocasiones puede llevarnos a perder capital valioso, a perder gestión de conocimiento en la organización, que nos puede llevar a sacar talento crítico para la organización cuando esto no es bien llevado. Entonces, esto es tal vez el primer elemento, ¿no es cierto? Importante de tenerlo presente en el caso, ¿no? Es decir, cómo las decisiones que usted tiene que tomar, tiene que manejarlas dentro de un modelo de evaluación para que generen el menor impacto posible y salgamos del bache. En algún momento las organizaciones entran en estos baches de reducción financiera, económica y tienen que tomar estas decisiones. Y el otro elemento es este de priorizar lo que dice la misión, lo que dice la filosofía de la organización versus el elemento desde el punto de vista de supervivencia financiera, es decir, este impacto de credibilidad, de valores, del impacto social y lógicamente la presión de los accionistas, la presión de los directivos por generar rentabilidad o generar ganancia, ¿no? A veces pensamos, en ocasiones pensamos que la ganancia en el corto plazo es más satisfactoria, pero cuando hacemos las cosas bien para construir una marca, para generar una inversión, que a veces es a largo plazo, y ese es tal vez el ejemplo que les traigo, una inversión posiblemente que a veces no la llegamos a ver de forma inmediata, pero que seguro, una vez que se plasma esta inversión, esta decisión, genera muy buenos réditos tanto de posicionamiento de la organización como del entorno social. Creo que aquí la parte es el impacto y el entorno social. ¿Cómo usted, eh, como organización, puede impactar en el entorno económico y social de la comunidad? Esto es algo que tal vez no estamos dispuestos a ver y a veces es difícil de ver, ¿no? Eh, y acá el ejemplo realmente de liderazgo creo que acá nos lleva justo al análisis del caso, un poco pensando en esto, de la fuga de talento, de cómo estas decisiones de carácter económico pueden afectar, como digo, a la organización, cómo estas decisiones que tenemos que tomar, si es que están bien diseñadas, si es que están bien planificadas, pueden generar un fortalecimiento de la marca empleadora. Y cómo este fortalecimiento de la marca empleadora al final del día genera inversión en personas y genera gente comprometida. Usted debe haber escuchado ese aspecto de decir a nuestros colaboradores hay que ponerse la camiseta. Nosotros teníamos el eslogan mucho de hablar de que hay que tatuarse en la piel, ¿no? Hay que tatuarse en la piel el tema de la organización. Y el primer tatuaje de piel tiene que ser de la gente que toma decisiones para no afectar a los otros. Entonces, creo que aquí vamos a jugar mucho con este ejemplo que yo he traído. He tenido que revisar un poquito las decisiones que tuvimos que tomar, los efectos que tuvimos que hacer en las organizaciones que yo he trabajado y he traído ejemplos, creo que van a reflejar lo que queremos, en este caso, motivar en ustedes, ¿no? Y esto creo que nos lleva también a la necesidad de ser líderes, que tomamos decisiones siempre basados en la ética, ¿no? Hay una fuerte presión. Cuando usted es líder, quisiera transmitirle esto. En algún momento usted va a recibir presiones eh, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de los accionistas, para torcer sus decisiones en la ética, ¿no? Y esto en alguna medida puede ser que le lleve a usted a quebrarse o a tomar decisiones erradas, ¿no? Entonces, yo diría, cuando estos principios están marcados en nuestra forma de ser, es muy difícil que estos principios se muevan, ¿no? Y más bien podemos gestionar, podemos sensibilizar y podemos ayudar a que las personas que nos presionan a hacer cosas que no son éticas entiendan de por qué actuamos de esa manera y por qué ellos deberían actuar dentro de un principio ético, ¿no? Creo que ese es tal vez el tema más fuerte del análisis del caso, ¿ya? Entonces, aquí hay unas preguntas clave al final del día. Nuevamente, el caso le pide analizar el perfil profesional del ángel, identificando sus habilidades. Tal vez acá la parte interesante cuando yo hablo de habilidades, quisiera recordarle que estas habilidades nosotros las habíamos calificado dentro de lo que habíamos hablado como el término competencia, ¿no es cierto? Competente, ser competente, ¿no? Y esto se va a traducir en esto, ahora sí, en estos elementos que habíamos dicho desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de
destreza, habilidad, juicio, ¿no? Que son los elementos que al final del día reflejan la capacidad de conocimiento, ¿no? Y acá le piden usar nuevamente una herramienta tal vez tipo DAFO. Yo le he traído también una herramienta que puede ser útil, que la usamos normalmente en el área de talento humano para evaluar la existencia de competencias, ¿no? Es una matriz que la vamos también a presentar. También me gustaría hablar de acá, ¿no? Le llevan a un caso de reflexión pensando que usted esté, en este caso, en el equipo de la protagonista, de la señora Lang, y que un poco tenga que construir una estrategia de employer branding, ¿no? Basado en los temas de equidad de género, ¿no? Para fortalecer esto. ¿Qué podría argumentar? ¿Cómo construiría? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer? Creo que esos son los elementos que diría, ¿no? Al final, esta propuesta, ¿no es cierto?, se pide que se construya para el fortalecimiento justamente de la equidad de género y le piden que incluya, ¿no es cierto?, dentro de los procesos de selección, herramientas que de alguna manera puedan fortalecer los temas de igualdad de oportunidades y la equidad de género, ¿no? Y aquí le piden que sean al menos tres propuestas, ¿no? Esto es tal vez la discusión que se centra el caso, ¿no? Entonces, tal vez en vez del DAFO o adicional al DAFO, a mí me gusta mucho hablar de herramientas que son de la vida práctica, ¿no? He traído justamente esta matriz que se llama la matriz competencia-evidencia, ¿no? Em, Porque uno de los elementos cuando hablamos de competencias en los profesionales, en los colaboradores, más allá de poder decir o de poder en este caso definir una competencia, para evaluar las competencias se evalúan a través de mecanismos de evidencia, ¿no? Es decir, a través de observación, a través de acciones que demuestran que la persona es competente. Es decir, la forma de transformar una competencia de forma objetiva es a través de evidencias de comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he hablado acá, en el caso analizado, es apreciable que la señora Lang tiene una competencia que se llama patrocinio. Y aquí hemos definido la competencia patrocinio, ¿no? Digo, es el uso de la influencia para abrir oportunidades a otros. Y después digo, ¿cómo demuestro que esa competencia la tiene la persona que estamos evaluando a través de esto, ¿no? A través de un comportamiento? Entonces digo, la jefa de gabinete que patrocinó, luego Lang patrocina en este caso a otras mujeres y mantuvo promociones a lo largo de su carrera profesional hasta el año 2008, ¿no? Y le doy un puntaje de la existencia de esa competencia. Y hay un nivel de desarrollo, entendiendo que 5 es el nivel más alto y 0 es la ausencia de esa competencia. De 0 a 5 esta persona tendría un nivel alto, ¿no? Un nivel alto de esa competencia. Y de alguna manera justifico, ¿no? Justifico o profundizo en esa evidencia de forma tal que sea muy claro de por qué esta persona tiene esa evidencia. De igual manera, en el caso de la competencia de toma de riesgos, lo evidencio de alguna manera con una definición, le doy la evidencia del caso, cuantifico en una escala, tal vez no es un 5, es un 4, y dejo al final del día la justificación de por qué considero que la persona tiene en ese nivel de desarrollo la competencia. Esto es una matriz que usualmente nosotros la usamos cuando queremos construir lo que se llaman los modelos de competencia o cuando estamos forzados a identificar en un cargo gerencial, por ejemplo, cuál es el nivel de competencia exigido para desempeñarse en ese rol, ¿no? Esto es algo que lo manejamos dentro del tema, tal vez sin usar un diccionario de competencias, una metodología un poco más viable es usar estos elementos de construcción, ¿no? Estos elementos que estamos presentando acá. Entonces, esta podría ser, por ejemplo, una herramienta que usted utilice para la pregunta número 1, adicional o en reemplazo de ese DAFO. Ahora, tal vez el caso se centra en esto que decíamos, se centra en los temas de diversidad, equidad, pero hay unos términos que también a veces las personas confunden, ¿no? Me gusta a mí tal vez clarificar esto de los conceptos para que quede muy claro qué es la diversidad, qué es la equidad y qué es la inclusión. Entendiendo que estos conceptos a veces se mezclan, a veces no los tenemos claro y las personas pueden en este caso llegar a confundir. Cuando hablamos de diversidad, me gustaría que usted vea sobre todo, que vamos a buscar la mayor cantidad de variabilidad, ¿no? Es decir, vamos a tratar de tener diferencias palpables, ¿no? Y estas diferencias pueden estar basadas en el género, sí. Es apreciable que hombres y mujeres no somos iguales,
que tenemos distintas formas de sentir, distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, distintas formas de comportarnos, y que lógicamente en esa riqueza de cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer está justamente el tema de contribución. Si todos pensáramos igual, seríamos básicamente personas que no podríamos ver diferencias, pero dado que pensamos de forma distinta, podemos encontrar diferencias. Entonces acá está justamente en la capacidad de tener diferencias, no solamente de género, sino diferencias en el tema de edad, diferencias desde el punto de vista de, que decía, la raza o etnia, diferencias desde el punto de vista de habilidad, nuevamente, eso es clave, diferencias desde el punto de vista de orientación sexual, diferencias desde el punto de vista de religión, diferencias desde el punto de vista de antecedentes de cultura o nivel socioeconómico. Ahí está realmente la diversidad. Las organizaciones diversas son las que tratan de incorporar entre su plantilla justamente esta riqueza diversa, ¿no? Esta riqueza que de alguna manera nos permite entender una realidad distinta a la que ve solamente una persona. Ahí está la riqueza de la diversidad. Ahora, cuando hablamos nosotros del concepto equidad, nos vamos a referir en este caso a la característica que brinda, dado que existe una diversidad y que hay una diferencia, deberíamos brindar una condición para que esas diferencias permitan un desarrollo normal para todos, ¿no? Un desarrollo que contribuya para todos. Dado de que hay diversidad, lo que buscamos a través de la equidad es generar un proceso de equiparar, un proceso de igualdad frente a esa diversidad, ¿no? En donde no hay una condición de alguna manera de limitación. Pensemos en las personas que tienen alguna limitación motriz, alguna limitación intelectual. Yo tengo que partir con un nivel de, en este caso, de nivelación para que la persona que tiene esta limitación tenga la misma oportunidad y la misma característica de accesibilidad a los procesos de forma eh, compitiendo con otra persona que no podría tener esa condición, ¿ya? Ahora sí, en el momento que hablamos en los temas de inclusión, ¿no es cierto? Inclusión, vamos a tratar de generar los espacios para que las diversas personas que tenemos, los diversos individuos que tenemos, puedan, en este caso, participar, ¿no? Puedan, en este caso, opinar y se pueda considerar su opinión dentro de las condiciones de decisión, ¿no? Entonces, esto es tal vez los tres elementos que buscamos dentro de una organización: diversidad, equidad y, lógicamente, inclusión. La inclusión, cuando usted completa el proceso, acá la gente va a estar realmente en un nivel de satisfacción, en un nivel de confirmación, en un nivel de lo que estamos diciendo, de que la persona se siente parte del entorno, ¿no? Si usted solamente incluye, ¿no es cierto? O contrata, pero no llega a ser inclusivo, ¿no? Usted va a tener empleados que no se sienten parte de la organización. Hay muchas organizaciones que se centran únicamente en los temas de contratación, es decir, incorporación, pero dentro de la organización no tienen las características de equidad y mucho menos generan los espacios para que la persona se sienta cómoda y escuchada, ¿no? Y aún estando contando con los temas de diversidad, es decir, teniendo gente, llamemos, de un estrato socioeconómico, de una discapacidad, de una orientación sexual distinta, se sienten discriminados, ¿no? Entonces, la inclusión trata de evitar esta discriminación. O cuando yo soy inclusivo, estoy generando la condición de respeto, la condición, en este caso, de satisfacción, estoy generando las normas para que no haya vulnerabilidad. Entonces, no solamente debemos incorporar diversos elementos o diversos colaboradores en nuestra organización, sino tenemos que trabajar en las políticas de inclusión, en las políticas que permitan de alguna manera evitar la vulnerabilidad, ¿ya? Acá con estos preámbulos, entonces nos vamos. Y aquí le dejo tal vez esa frase, ¿no? Esta frase que me gustó mucho cuando lo escuché, decíamos, la diversidad es que te inviten a una fiesta, la inclusión es que te saquen a bailar y la equidad es asegurar que todos tengan la posibilidad de llegar y disfrutar de la fiesta, ¿no? Es decir, no basta con que a usted, en este caso, lo inviten a la fiesta, si es que a usted lo van a acosar en la fiesta, ¿no? Entonces, no basta que a usted lo contraten en una organización, usted tiene que asegurarse que la gente sí disfruta de estar en su organización. Entonces, creo que aquí está el mensaje mucho más claro, ¿ya?
Entonces, con esto, ¿no es cierto? Con esto, tal vez un tema importante para construir justamente la propuesta de valor es pensar en los distintos componentes, en los bloques que tenemos de la propuesta de valor. Pensemos desde el punto de vista de los subsistemas de talento humano. No he querido yo incluir el de reclutamiento y selección, dado que es el que usted debe desarrollar, ¿no? Entonces, reclutamiento y selección tal vez es el subsistema que usted debería desarrollar. Y acá hay que pensar qué vamos en este caso a construir, qué vamos a incluir, ¿no? Pero de igual manera tocaremos tal vez la parte de beneficios, la parte de compensación, la parte de propuesta, la parte de desarrollo, cultura, flexibilidad, comunicación. Es decir, de alguna manera, cuando se trabaja en estos temas de diversidad, e inclusión, se piensa mucho también en estos elementos desde el punto de vista de la construcción de una normativa, de una política. Es decir, esto tal vez es interesante pensarlo desde la construcción, antes de la política, de un elemento desde el punto de vista estratégico. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Una vez que yo he definido esta condición desde el punto de vista estratégico, paso normalmente a construir el marco normativo, ¿no? Es decir, voy a normar qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Normalmente ahí vienen estas normas o estas políticas desde el punto de vista de inclusión, desde el punto de vista de acoso, desde el punto de vista de protección. De alguna manera yo tengo que normar. Y ahí está el eje que va a guiar todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Y no está por demás hablar que tiene que haber un presupuesto, ¿no? Creo que en ocasiones hacemos muy buenos esfuerzos, pero nos olvidamos que el componente interesante para gestionar todo es un componente desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, con esto tal vez nos vamos a la parte de discusión del caso, es decir, ¿cómo vamos a manejar la sesión del día de hoy? Al igual que lo que hicimos en el caso de estudio anterior, la idea sería dividirnos, ¿no es cierto?, en estas salas de trabajo pequeño, que usted vaya justamente a la discusión, ¿no es cierto? Vaya a la discusión con las salas, con estos grupos pequeños, y en estos grupos pequeños trate, ¿no? Trate de discutir la forma en la que podría afrontar el caso, trate de discutir los elementos que de alguna manera le podrían llevar a un tema rico de análisis para que cuando tenga que pasar con sus grupos de estudio, de trabajo, directamente pueda construir una propuesta mucho más rica, ¿ya? Somos 15 personas únicamente en sala, es decir, nos da para tener únicamente unas dos grupos pequeños, de recuerdo. Eh, Usualmente esto que hacemos nosotros, usualmente lo hacemos basados en el tema de generar networking, que es el primer elemento que debería tener en el radar usted. Y el segundo está centrado en llegar a una discusión, ¿no? Recordemos que acá, justamente en la diversidad de opiniones está lo rico, ¿no? En la diversidad de opiniones está lo rico. Entonces, no buscamos ser los dueños de la verdad, buscamos en este caso tener opiniones de punto de vista de contribución. Entonces, ¿qué le invito? Apenas vaya a la sala, por favor, designe, ¿no es cierto? Designe una persona que va a ser la encargada de, en este caso, pues, tomar nota, de tomar apuntes, de generar, en este caso, el tema de análisis y que esta persona, pues, una vez que nosotros regresemos a la sala, original, podamos en este caso recibir el archivo con el cual usted ha trabajado y de esa manera pues podamos en este caso enriquecer a los demás compañeros de la discusión que ustedes han tenido, ¿ya? He puesto yo en el chat la hoja de discusión, ¿no es cierto? La hoja en este caso con la cual trabajamos los casos y he puesto también la presentación que estaba compartiendo hace unos minutos. Esta presentación tiene adicional unos videos, unos temas que le pido, vamos a discutirlos más adelante, después cuando todos nos juntemos, después de su discusión, lo vamos a compartir. Entonces, no sé, dudas o inquietudes antes de pasar a las salas pequeñas, por favor. No se olvide, lo primero que hace al llegar a la sala, entonces, por favor, lo primero que hace al llegar a la sala, le pido de favor es encargar a alguien que sea el responsable, en este caso, pues de tomar nota. Y una vez que tome nota,
No se olvide que ese archivo al regreso de la sala original me lo comparte para poder subirlo en el foro. ¿Sí? Derly, por favor, le escucho. Profesor, me hace un favor, buenas noches. ¿Usted me puede dar un momentito la última slide que dio para tomar en pantallas? A ver, deme un minuto para ver. Este de acá. Sí, correcto, profe. Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces nos vamos a las salas de discusión, por favor. Tome nota, apenas llegue a la sala, hagamos rica la discusión, de forma tal que sea rico el análisis, ¿no? Adelante, por favor. Nos vamos a las salas entonces. Voy a detener la grabación. Listo, estamos de regreso. Estamos de regreso. Espero que la discusión haya sido rica, que en este caso pues haya aportado en el análisis. Como le decía yo, he visto yo oportuno compartir experiencias relacionadas con los temas de diversidad e inclusión. A mí me tocó dirigir justamente una de las estrategias dentro de la organización para llevar a cabo todo el tema de el involucramiento y la participación de colaboradoras dentro de la organización. Dentro de la organización que trabajaba yo, era una empresa tradicionalmente masculina, 98% de la plantilla eran hombres y el 2% de la plantilla eran mujeres, pero las mujeres estaban únicamente en los roles administrativos y asistenciales, administrativos y asistenciales principalmente, ¿no? Ahí vino el reto de la organización, justamente una planificación que partía con el involucramiento de contratación de mujeres en las operaciones, en las distintas operaciones industriales que teníamos, ¿no? Y le dimos peso a una de las unidades de negocio en donde era usual que contratemos colaboradoras para operar equipo caminero y equipo pesado, ¿no? O sea, es decir, camiones, volquetas, mixer y maquinaria pesada, ¿no? Ahí fue uno de los mayores retos que tuvimos que atravesar. Y creo yo, en este caso, hablar desde el punto de vista de éxito de la condición, porque lo primero que partimos fue justo con estas claridades que decíamos desde el punto de vista de entender qué es la discriminación y cómo se puede dar la discriminación dentro de la organización. Y aquí viene la parte que yo les decía, ¿no? Usualmente pensamos que la discriminación está basada en los temas de género, ¿no? Está basado en esto de ser hombre, ser mujer, está basado en esto de la orientación sexual, las distintas orientaciones que puede tener el ser humano, está basado incluso en los elementos desde el punto de vista del estado civil. Tal vez alguien dirá, bueno, es más usual que de alguna manera estigmaticemos a algún género, ¿no? Cuando usted tiene cierta edad y está soltero, puede ser estigmatizado, puede ser discriminado, o cuando está separado, o cuando está, en este caso, casado, ¿no? Pensemos, aplican a una oferta, a alguna vacante, y consideramos que el perfil tiene que ser para una persona soltera, y la persona que está atravesando el proceso es casado. Enseguida vienen los sesgos, ¿no es cierto? Es decir, las percepciones que tenemos para decir que la persona, porque tiene cierto estado civil, podría o no podría ser, en este caso, un buen colaborador en ese rol. Estos son sesgos de discriminación, al igual que estos aspectos que ya creo que se han ido trabajando, se han ido disminuyendo, el estado, en este caso familiar. Pensemos, era muy usual en la organización que cuando entrevistaban a una futura colaboradora, le planteen la pregunta de, ¿estás embarazada? O planeas tener hijos, y automáticamente si la persona contestaba que sí o no, era
eh, prácticamente sacada dentro del proceso, ¿no? Esto es algo muy usual dentro de algunas organizaciones todavía, el hecho de considerar, porque la persona está en esa situación de fertilidad o en esa situación de criar un hijo pequeño, le limita el ejercer determinado rol. Y pensemos ahora en el tema de las personas que tienen a cargo el cuidado de personas con discapacidad o personas mayores, ¿no? En este caso es algo también muy usual que tengamos familiares que por alguna discapacidad no pueden, en este caso, pues estar solos en un domicilio y necesariamente necesitan cuidados o atenciones. Entonces, automáticamente los discriminamos. Al igual que las creencias religiosas, ¿no? Es todavía es muy usual ver anuncios de vacantes en donde se pide que el colaborador tenga cierta creencia o practique cierto rito o que tenga, en este caso, cierta afinidad, ¿no? Estos son elementos de sesgo. Otro elemento muy usual todavía son los sesgos de edad hacia personas, llamemos, que consideramos o muy menores, es decir, oye, personas que posiblemente no están aptas para ejercer un rol porque tienen determinada edad y consideramos que son muy jóvenes, o al revés, ¿no? Personas que ya posiblemente cumplieron eh, 45 años y que consideramos que de alguna manera ya no son aptos para ejercer un cargo, ¿no? Entonces, esto también es algo que, si usted observa en los últimos años, en las plataformas profesionales se discute de estos casos, ¿no? Personas con discapacidad, personas que son excluidas por su raza, por su nacionalidad. Ojo, la raza es una cosa, la nacionalidad es otra. Con estos temas de migración hemos visto cómo son discriminadas en algunos países las personas por su país de nacimiento, ¿no? Por su nacionalidad. Entonces creo que esto es interesante verlo, incluso por sus orígenes, ¿no? Orígenes, es decir, entre las personas de la sierra, las personas de la costa, hay cierta rivalidad. Esto lo deben ver también ustedes en sus países, ¿no? Cuando se busca determinado perfil, tratamos de orientarnos por estos elementos que son sesgos o limitaciones desde el punto de vista, ¿no? Entonces, estos elementos hay que dejarlos de lado en los procesos de selección. Las organizaciones han hecho algunos esfuerzos y, lógicamente, les traía el caso de estudio. Me gustaría recalcar esto porque cuando llegamos a esta organización, una de las metas que se nos planteó fue justamente el de contratar colaboradoras que operen equipo caminero, equipo pesado. Y aquí parte, digamos, el primer arranque, los primeros pasos que dimos con la contratación de colaboradoras. Después de este video les comento el resto de la historia. Denme un minuto que quiero confirmar que el video tenga el audio y denme solamente un minuto para poner el audio porque creo que no está el audio. Ahí está. Compartir el audio, ¿ya? Estamos convencidos que la diversidad es el camino para obtener resultados sostenibles. La razón por la cual Holcim Ecuador debe tener una cultura de diversidad e inclusión es porque en una compañía con una cultura abierta a la diversidad y a la inclusión, los resultados económicos son siempre mucho mejores, porque tienes la oportunidad de mezclar tus conocimientos con los de otras personas, porque tienes la oportunidad de pensar diferente, de innovar y de permitir que esas innovaciones y esos desarrollos entren en tu desempeño económico. Quisiera resaltar varios puntos importantes en los cuales el performance ha mejorado con la inclusión o con las personas o mujeres que están trabajando en mi área. Hablemos de la parte del liderazgo. El liderazgo de una mujer es diferente. Manejan muy bien la inteligencia emocional para resolver diversas situaciones. La aptitud que tienen ellas, valores importantes como son responsabilidad y disciplina. La actitud hacia el trabajo en equipo. Agradecemos a todas las mujeres por su dedicación y esfuerzo. Con su compromiso podemos seguir cosechando logros. Para mí representa una gran oportunidad que la compañía nos brinda porque nos permite valorar a las personas por lo que realmente son. A mí me da mucha satisfacción trabajar con
con las compañeras que tenemos aquí en la planta, ya que en este trabajo que era solo de hombres, ellas se han abierto un espacio a través de esfuerzo y sacrificio y trabajo constante. Fue muy gratificante en enseñarles cómo es el proceso del hormigón, cómo poder conducir mejor un mixer. Al desarrollar mi actividad como operadora de mixer, el día a día en las calles, al llegar a la obra he podido observar de parte de mi gremio la aceptación, la admiración, el respeto y el apoyo. Yo me siento muy alegre y contenta de pertenecer a esta empresa. Mis compañeros nos apoyan, nos ayudan, siempre con el respeto mutuamente y nos llevamos muy bien. Mi familia, todos operadores, traileros y siempre Holcim era renombrado en la familia y decidí aplicar porque es una empresa con mucho prestigio en mi país. Amo ese trabajo, me gustan los fierros y aquí estoy, ya se me dio la oportunidad y gracias a Holcim. Quiero agradecer a todos los colaboradores de Holcim Ecuador porque viven la diversidad e inclusión, por su compromiso para hacerlo sostenible y por todos los esfuerzos e iniciativas que se realizan para lograr incorporar cada vez más a las mujeres en diferentes posiciones en nuestra operación. Muchas gracias y un feliz día a todas las mujeres porque nos ayudan a liderar en la construcción de un mundo mejor. Holcim Ecuador, con confianza que construye. Bien, esto fue, como ustedes ven, año 2012, un tema interesante en el tema del arranque. Teníamos la meta, la estrategia, el objetivo estaba planteado en contratar al menos el 30% de la plantilla operativa mujeres. Arrancamos de forma significativa, nos fue muy bien. Sin embargo, creo que el reto más crítico fue que llegamos en un momento en el cual nos dimos cuenta que el mercado no formaba profesionales para contratar. Es decir, había una demanda por parte de las empresas, pero la oferta de mano de obra no alcanzaba para cubrir. Es decir, dentro de los procesos de selección, usted sabe que tenemos que manejar elementos de valores, elementos de aptitud. No solamente basta con cumplir el requisito de perfil duro, es decir, con la licencia, ¿no? Es necesario de alguna manera garantizar que el siguiente nivel de contratación son las competencias blandas, es decir, el elemento comportamental, el elemento actitudinal, la inteligencia emocional, que son los aspectos que al final del día hacen la diferencia entre un colaborador técnico y un colaborador técnico con valores, ¿no? Entonces ahí atravesamos un reto interesante porque ese gran objetivo que habíamos visto se veía realmente afectado por la implementación. Se veía afectado por que el mercado no formaba, no había interés de las mujeres de formarse como operadoras, de sacar su licencia o su brevet, en este caso profesional, para operar este tipo de vehículos. Y ahí atravesamos la primera lucha eh, para gestionar desde el área de responsabilidad social un proyecto que rompía cualquier panorama. Es decir, nos forzamos por algo totalmente distinto y nos fuimos por algo que hoy me llena de orgullo porque al final del día se plasmó de una forma distinta hacia el mercado. Lo que les decía yo, creo que las organizaciones estamos no solamente para gestionar bienestar hacia los colaboradores, sino generar bienestar hacia la comunidad. El proyecto que les estoy comentando nos llevó a alianzas estratégicas con otras compañías. Es decir, oye, nosotros tenemos el proyecto de contratar operadoras. ¿Qué otras empresas tienen el mismo interés que nosotros? Coincidimos con este mismo interés. Y a través de esto se firmaron convenios con algunas
con un grupo de compañías, con un grupo interesante de empresas. Y con estas empresas formamos la primera escuela de operadoras, ¿no? La primera escuela que iba a formar mujeres desde la parte inicial para garantizar de que ellas obtengan el requisito técnico para poder operar este tipo de vehículos. Pero aparte de la formación técnica, las íbamos a acompañar en este proceso que decía yo de titulación, y después de su proceso de titulación iban a poder aplicar a las empresas que estábamos detrás financiando este proyecto de formación. Y hoy, el año pasado, se graduó ya el segundo grupo, la segunda promoción de operadoras en este proceso, ¿no? Es decir, estamos cambiando no solamente el tema de nuestro gran objetivo que teníamos como organización, sino estamos cambiando el modelo social, estamos dando oportunidades a personas que posiblemente hoy no hubiesen tenido oportunidad de ejercer una profesión si no hubiese sido este proyecto plasmado. Veamos lo que nos dicen las personas, veamos lo que nos dice las beneficiarias de este proyecto. El aprendizaje ha sido bastante, ya que hemos aprendido en la última pieza que va desde adentro y montacarga hasta la manera de cómo cuidar y velar por la seguridad no tanto de nosotros, sino también del entorno que vamos a laborar. Me siento súper feliz, un poco de nervios, pero a darle con todo. Estoy diciendo a las amigas, haz la licencia E, haz la licencia E, la licencia C, la G, que las licencias te abren puertas. Es lo que ha hecho conmigo. Ser un ejemplo no solamente para las mujeres de Guayaquil, las guayaquileñas, sino de todas las mujeres del Ecuador. Que veamos que con bastante sacrificio, con bastante ahínco, perseverancia, nosotros podemos lograr todo lo que nosotros nos queremos emprender. Ahí ustedes ven lo que se puede lograr, ¿no? O sea, es decir, a veces las limitaciones están en nuestra cabeza, las limitaciones están en nuestra forma de afrontar el problema. En algún momento recuerdo las palabras que nos decían es, oye, tal vez si nos centramos nuevamente en los temas de eh, los roles administrativos y con eso generamos el tema de equidad y nos quedamos contentos. Este es uno de los proyectos, yo digo, este es uno de los proyectos porque así como hubo mujeres al volante, hubo mujeres en la operación. Es decir, también se generó el mismo proyecto para formar electricistas, para formar mecánicas, para formar profesionales desde el punto de vista que puedan trabajar no solamente conduciendo equipos, sino entrando en el rol de mantenimiento, entrando en el rol operativo de planta, ¿no? Entonces, esto creo yo que refleja que cuando una organización tiene claro lo que tiene que hacer y cuenta con personas comprometidas, se puede cambiar el panorama, ¿no? Se pueden cambiar las cosas. Ahora, después de esto, creo que la parte interesante, como les decía, no es solamente garantizar la contratación, ¿no? La contratación es una de las cosas importantes, eso es la diversidad. La otra parte que me atrevo a decir en donde fallan los procesos normalmente, no es en la contratación, es en el tema que decíamos nosotros de la inclusión, es decir, esta condición en donde, ¿cómo voy a prevenir, por ejemplo, los temas de acoso, acoso sexual, acoso laboral? ¿Cómo voy a prevenir
que no haya abusos? ¿Cómo voy a prevenir que no haya conflictos de intereses? Es decir, ¿cómo voy a normar y cómo voy a garantizar que las personas que he incorporado a mi organización están protegidas de cualquier elemento discriminatorio, ¿no? Esto está respaldado en todo lo que llamamos nosotros el proceso de sensibilización, el proceso de acompañamiento, tanto a las personas vulnerables, que en este caso fue el grupo de colaboradoras que se incorporó, como a las personas que reciben a este grupo. Es decir, no basta con inclinar la balanza hacia un lado, o inclinar el elemento hacia un lado. Hay que, en este caso, garantizar que tenemos estas condiciones realmente de normas claras para evitar cualquier malentendido. Entonces, caso de éxito que nos costó, yo digo nos costó porque al final del día no es solamente la gestión de una persona, fue la gestión de todo un equipo, ¿no? La coordinación con todo un equipo. Se armó todo lo que se llama un comité de diversidad. Esto nos llevó a ganar de manera significativa muchos premios a nivel empresarial, a nivel de reconocimiento, a nivel de posicionamiento y fortalecimiento de la marca empleadora. Creo que ese es el objetivo también, ¿no? La imagen de posicionamiento de marca empleadora. Ahora, quisiera dejarle el mensaje. ¿Cómo se sentiría usted? Le invito a pensar que usted es una de estas beneficiarias, una de estas personas beneficiarias. ¿Cómo estaría usted en ese modelo de employer branding? Lo que yo les decía, no es solamente ponerse la camiseta. Estas personas están tatuadas la marca de la empresa, porque para ellas les cambiamos el panorama económico, les dimos una oportunidad de empleo y les dimos una profesión. Entonces, creo que esto se consigue cuando uno realmente entiende la fuerza de la marca empleadora, señores, ¿no? Señores, hemos llegado al final de la sesión. No sé, dudas, inquietudes, consultas que ustedes tengan del caso. Pues lógicamente tenemos todavía una sesión adicional la próxima semana antes de la entrega del caso, pero le invito pues a discutir y analizar qué puede hacer usted desde su rol, desde su cargo, ¿no? ¿Cómo ve su organización? Hay organizaciones que en algún momento pueden estar atravesando una decisión todavía de no abrir las puertas a esos espacios, ¿no? Creo que había un video adicional que me gustó. Este es un video, perdón, hay un video adicional, sí, ya para cerrar la sesión. Es un caso extremo de una tesis que no la dirigí, pero la revisé en el Tribunal de Defensa del Trabajo de fin de estudio, ¿no? De un máster que me pareció interesante. Es un caso de estudio de Colombia y le presento el caso, o sea, le pongo porque es un caso extremo de diversidad, ¿no? Un caso extremo, digo yo, pues se presenta en una característica totalmente inusual. Le pongo el video, simplemente para cerrar la sesión. Cuando su hijo Jorge le dijo que quería cambiar de sexo, Alberto le contestó que entonces él quería cambiar de hijo. Por una hija. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Este comercial inmoral lo lanzamos y lo tuvimos en horario AAA durante 2 meses. Sabíamos lo que podía pasar, pero es que la inmoralidad ya había entrado a nuestro banco y con los tacones bien puestos. El cambio de Andrés ha sido espectacular, es genial poder llevar el proceso con él. ¿Qué inmoralidad?, pensaron algunos compañeros, pero la toleraron y luego la aceptaron e incluso con el tiempo la celebraron. Para que conozcan de que, aparte de que soy Wilson, también soy Kendall. Siempre recibo el apoyo de mi familia, de mis amigos, de todos los compañeros de trabajo. La inmoralidad la llevamos a contenidos digitales. A radios y a podcast con gente inmoral, especialista en el tema
y activistas de la comunidad. Ya que entendamos sexo y sexualidad, vamos a poder entrar un poco más allá en el tema de las identidades dentro de la sexualidad. La inmoralidad se infiltró por todos los rincones del banco. Creamos una gerencia enfocada exclusivamente en diversidad e inclusión. Fortalecimos y mejoramos nuestras prácticas laborales en pro de la comunidad y hoy pertenecemos a Pride Connection. ¡Qué abominación! Conocimos una historia que... Noticieros inmorales cubrieron nuestra labor. Que la moda no tiene género. A unos 4.000 trabajadores han sido formados para permitir estos procesos inclusivos. Y fuimos galardonados por la presidencia y Asobancaria por nuestro trabajo de equidad, diversidad e inclusión. Del Banco de Bogotá tiene su meta la inclusión como el banco como otras empresas del país. Hay muchas oportunidades. En una categoría donde el sentimiento positivo no supera el 7%, nosotros alcanzamos un inmoral 40%, el más alto en la historia de la categoría. La discusión allá afuera se sigue dando, pero esperamos que la inmoralidad algún día triunfe y todos seamos felizmente inmorales. Señores, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Les dejamos el mensaje, ¿no? Y la marca empleadora se puede gestionar de distintos aspectos. Usted decide cómo la gestiona. Si no hace un trabajo inteligente, la marca se está gestionando, ¿no? La marca se está gestionando y posiblemente se está gestionando mal. Entonces, creo que es interesante percibir de que la gestión de marca, ¿no? La gestión de marca empleadora está enfocada en acciones alineadas a una estrategia, ¿no? Ahí está realmente el detalle de las otras. ¿Qué está haciendo usted realmente para posicionar la marca empleadora de su compañía? Gracias, muy buenas noches, señores. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz noche, profe, y a todos el equipo. Gracias, buenas Buenas noches. noches, profesor. Gracias.